localidades. Grabadoras, cámaras fotográficas y de video dentro de esta sala. Por lo que les pedimos atentamente apagar en este momento todos sus aparatos electrónicos susceptibles de emitir alarmas y ruidos molestos durante el concierto. Disfruten ustedes. Muy buenas noches, bienvenidos a estos diálogos literarios en el marco del centenario de la UNAM, el primero de ellos entre José Emilio Pacheco e Ignacio Solares, el segundo con Mario Vargas Llosa y Saltiel Alatriste. Démosle la bienvenida a José Emilio Pacheco e Ignacio Solares. Incontrolable, sí. No sé, usted me dice, ¿se oye bien? Sí, yo creo que sí, sin ningún problema. Ahí está perfecto. Mira, Sí. ya tenemos que. Nada más. Nada más que nos bajen la luz, Nada más. bajen la luz. Sí, sobre todo Pero no con se esto. tarde, porque sí. Sí. Mire esto, qué hora ya. Bueno. ¿Puedo, comisario? Nada más para... Sí, claro. Un agradecimiento infinito de verdad y mucha pena que hayan tenido que esperar tanto tiempo Con la lluvia. y atravesar la lluvia. Así es que Ignacio Solares y yo, a quien le agradezco mucho su compañía, como agradezco mucho a Rosa Beltrán y a todos los organizadores, seremos breves para que escuchen a Mario Vargas Llosa y a Saltiel Alatriste. A ver si habla. No. ¿Qué dijeron? Que no. Sí tienen preguntas, ¿verdad? Que nos van a dar por escrito para que puedan... Muy bien, ahora sí ya dejo a Ignacio, por favor. No, por Dios. Aquí de lo que se trata Sí, pero si el no me personal. caben esto voy a tener que darle... Sí, pero es que le bajen a la luz, Sí. porque Es que sí no veo es... nada, veo una... No vemos nada. Sí. ¿Hay alguien allí? Bueno, yo quiero hacer una breve introducción, nada más para decirles que es un orgullo para la Universidad Nacional Autónoma de México tener aquí con nosotros a uno de los grandes escritores de México, que ha sido José Emilio Pacheco. Bueno, todo lo que estamos celebrando verdaderamente es fundamental para la UNAM. ¿Por qué? Porque ayer se le dio el honoris causa, porque acaba de recibir el Reina Sofía, el Premio Cervantes, pero fíjense esto que es muy importante para la universidad. Realizó estudios de Derecho y Letras en la UNAM,
la UNAM le publicó su primer libro, Los elementos de la noche, en 1963. Fue secretario de redacción de la revista de la UNAM, de la que yo tengo la suerte de ahora ser director, durante 6, 7 años, y tuvo una sección Simpatías y Diferencias en la página 32. Miren qué diferencia, ya ahora sí ya los podemos ver. No, yo necesito más, esto, sobre todo esta. Bájenle, ¿no? Esta que me da directamente, ¿no? Sí. Si no, me voy a tener que pasar ahí. Sí. Pero sí le pueden bajar un poco más a las luces. No, cuando menos esta que dan directamente. Esas que son no, así. No, perdón, yo sé que es una lata, pero no crean que es una necedad. Es que tengo miopía y astigmatismo. Y eso se traduce en fotofobia, es una cosa horrible. Ahí está. Sí, al grado, muchas gracias, que yo decidí ya no volver a presentarme nunca en público, porque no puedo hacer esto cada vez que voy a un lugar, es ridículo y humillante, ¿no? Sí. Bueno, lo que no podemos evitar, y ya es un privilegio para la UNAM, es tener aquí a José Emilio Pacheco, que es lo que nos importa a todos nosotros, sobre todo a los jóvenes que lo leen, que lo disfrutan y que en buena medida los ha formado. Eso es lo que nos importa, tener aquí a José Emilio Pacheco, porque José Emilio Pacheco, créanme, ahora sí que yo me jacto de ser su fan en todo sentido, su amigo, y me gustaría arrancar con algo que quizá nos pueda platicar un poco. Fíjense, dice él: escogí o me tocó la tarea de escribir versos, una tarea que, aunque muy pocos la aprecian, México ha sobresalido desde hace más de 100 años gracias a una tradición que viene del mundo indígena y que se enriquece como otro mar con las aguas llegadas de todo el mundo. A ver, que nos cuente cómo empezó esa vocación por escribir versos, por insertarse en esa tradición maravillosa de la poesía mexicana. Bueno, yo no creo que un niño o una niña piense que se esté insertando en ninguna tradición, sino que de repente descubre, pero en los textos más humildes, como las fábulas o los poemas de Juan de Dios Peza o de Ramón de Campoamor, que la lengua, que el idioma tiene otra función aparte de comunicarnos. Y imagínense lo que serán para cuando ustedes han sido niñas y niños, de repente ver que hay como una danza de las palabras, que las palabras... Sí, perdón, que hay como... ¿Ahora mejor? Sí, perdón. Trataré, es que también, yo ya no quiero presentarme en público porque tengo el problema de la vista y del hablar. Es decir, que cuando ustedes son niñas o niños, que esas palabras cantan, bailan, riman, yo creo que es un deslumbramiento muy grande para cuando uno es pequeño y le gusta oírlo. Incluso piensen cómo se adormece a un bebé, no siempre es con un ritmo, y después con gran asombro ve que ella o él pueden hacerlo también, si quieren de manera muy torpe, y que ahí es donde se origina ese gusto por la palabra rimada, por la palabra rítmica, ¿no? Que es un don no de seres especiales, yo creo que todo el mundo lo tiene, pero que se va perdiendo, es sustituido por cuestiones prácticas, y muy pocos y muy pocas lo llevan hasta la juventud, después hasta la madurez, ya no digamos hasta la vejez. Pero yo creí que, perdón, no quiero hablar demasiado, tenemos muy poco tiempo, y yo quiero escuchar a Ignacio Solares y quiero escucharlos a ustedes, que cómo no comenzaba en mí, sino cómo comenzaba en México. ¿Sí? Yo creo que comienza para mí en el convento de Tlatelolco, el convento de Tlatelolco que hacen los españoles para una síntesis que nunca llegó a darse, por desgracia, entre la cultura española y la cultura indígena. Entonces aparece un personaje, un historiador llamado Francisco de Alba Iztlilxóchitl, ni siquiera lo sé pronunciar bien, que era el nieto de Nezahualcóyotl. Entonces el nieto de Nezahualcóyotl traduce los poemas de su abuelo en liras, la forma que acababan de inventar los poetas españoles, Garcilaso y Fray Luis de León.
Pero eso ya, entonces, como saben perfectamente, no les voy a dar una clase de historia, el convento es suprimido, porque dicen estos indios en muy poco tiempo aprenden muy bien el latín, en meses, y empiezan a corregirle el latín a los profesores. Entonces mejor vamos a quitar esto, y se queda como una gran posibilidad que no fue el de esa auténtica síntesis cultural, ¿no? Esa es mi teoría sobre la poesía mexicana. Bueno, oigan esto que les va a conmover a ustedes jóvenes que seguramente algún día han visitado el mar y han tratado cuando niños de hacer un castillo en el mar. El día que cumpliste 9 años, José Emilio Pacheco, levantaste en la playa un castillo de arena. Sus fosos comunicaban con el mar. Sus patios hospedaron la reverberación del sol. Sus almenas eran incrustaciones de coral y reflejos. Una legión de extraños se congregó para admirar tu obra. Veía sus panzas comidas por el vello, las piernas de las mujeres mordidas por cruentas noches y deseos. Saciado de escuchar que tu castillo era perfecto, volviste a tu casa lleno de vanidad. Han pasado 12 años desde entonces y a menudo regresas a la playa, intentas encontrar restos de aquel castillo. Acusan el flujo y el reflujo de su demolición, pero no son culpables las mareas. Tú sabes que alguien lo abolió a patadas y que algún día el mar volverá a edificarlo. ¿Yo puedo hacer el primer comentario? Me parece un texto espantoso. Tenía 21 años. Cuando lo escribió ese Elementos que publicó la UNAM. Sí, tenía 21, pero qué horrible texto. No me gusta para nada escuchar cosas del pasado. Sí. A usted los conmovió, ¿no? Los conmovió. Sí. Son ¿Verdad muy que es amables, bellísimo? sí. Pero es... Menos mal que dice internamente, sin que yo supiera, porque cuando uno tiene 21 años nunca piensa que va a tener 70, que internamente dice que tenía 21. Sí. Pero como ven, es muy modesto en ese sentido. Pero bueno, a ver, vamos a una pregunta fundamental. Vamos de atrás para adelante. Fíjense, esto les va a interesar a todos y sobre todo al maestro José Emilio Pacheco. Un tema fundamental en tu obra es tu relación tan estrecha, en ocasiones incluso ambivalente, con la Ciudad de México, con México y en especial con la Ciudad de México. Buena parte de tus cuentos transcurren en la Ciudad de México. Desde su primer libro hay cuentos sobre el Parque Hundido, etcétera, de la que por lo demás es personaje central, Batallas en el Desierto. Incluso a esa relación tan particular le dedicaste uno de tus poemas más admirables, creo yo, Alta Traición. No amo mi patria, dice José Emilio Pacheco. Su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos. Cierta gente, puertos, bosques, desiertos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia y montañas. Y, claro, nos daría la vida por 3 o 4 ríos. ¿Qué es la Ciudad de México para José Emilio Pacheco? Bueno, debo decir que es, perdón otra vez, que ese poema también es, no sé por qué me sacan todos mis... Ese poema no había nacido nadie que esté ahora aquí, es de 1966 y lo puedo demostrar porque está publicado en la revista de la universidad, no es una falsificación, y sale en el libro de 1969 que se llama No me preguntes cómo pasa el tiempo, pero esa ciudad, espero no estar echándoles la sal a ustedes, esa ciudad que nos parecía
deshecha, gris y monstruoso, era un Edén, era un paraíso, comparado con el auténtico horror de 2010, que yo no sé a dónde va, ¿no? Es un espanto vivir aquí. A ver, pero... ¿Pero qué? Pero esa ciudad la sigues amando, como dices. No creo que ya no creo que ya nadie pueda. ¿Eh? De verdad no creo. Me encantaría, se podía amar. Y aparte ahora, bueno, una cosa que no quería mencionar, porque me tiene muy triste y muy abatido. No quiero crear fama de pesimista. Bueno, eso podemos hablar, ese es otro tema del que yo quisiera defenderme, de mi supuesto pesimismo. No ver la destrucción de Veracruz, que se llevó mi casa. Digo, ya no era nuestra, ya la habíamos vendido, pero la casa como tal quedó destruida en el pleno puerto de Veracruz. Entonces sí es algo muy, muy serio. Lo mismo que había pasado con el terremoto, porque una cosa es hablar poéticamente del polvo, de la ceniza y las ruinas, y otra cosa es verlo auténticamente como ocurren esas ruinas. Entonces, pero es que las ciudades de los jóvenes, vean cómo va retirando uno constantemente. Por ejemplo, para mí una limitación terrible es ya no poder usar el metro o cruzar los ejes viales. Yo bueno, a ti te consta cómo llegábamos a la Junta, poder subir al metro, poder oír lo que la gente decía, poder atravesar, no había ejes viales, bueno, después los ejes viales, ahora simplemente no puedo salir, ¿no? Es algo verdaderamente peligroso. Uno sabe que va a llegar, pero ustedes no piensen en eso. Y a mí me parece abominable el tipo que dice, jóvenes, piensen que ustedes también van a envejecer. No sabemos nada, vivan al día. Espero que no tengan y que cuando lleguen a esta edad ya la ciencia estará adelantada y no habrá ningún problema. A mí me parece odiosa la actitud del viejo que empieza a hacer las advertencias a los jóvenes, ¿no? Es como lo mismo que me dice, quisiera que nos diera unos consejos. Bueno, eso es lo que siempre digo, no les doy consejos y ustedes me dan consejos a mí, si intercambiamos consejos, porque mi experiencia no sirve de nada, porque mi experiencia ocurrió en un mundo que ya no existe. Entonces, ¿para qué voy a hablar de eso? Perdón. No me vais a dejar hablar todo el tiempo. Dejarte intercalar. Yo lo que quiero es que hable él. Yo lo que sí, quiero es que pero hable. También ya han escrito sus preguntas y yo estoy pendiente de eso. Sí. Bueno, pero todavía tenemos algún par de preguntas, porque eso nos va metiendo en ambiente para que ustedes hagan sus preguntas. Sí. ¿No ha habido problemas de oír? ¿Se ha oído bien? Sí. No, pero perdón que yo insista en esto. Si alguien nos ha manifestado su amor a la Ciudad de México, por otra parte, eso es Emilio Pacheco. Digo, para mí Batallas en el Desierto es un libro clásico, es un libro que me permitió encontrar una Ciudad de México efectivamente nostálgicamente perdida, pero de alguna manera yo sí le diría, bueno, ¿y tu relación más estrecha con esa ciudad desde niño? Sí. ¿Cómo era esa ciudad para ti desde niño? Porque ya sé que ha cambiado, ya sé que, bueno, todos lo padecemos, pero ¿cómo es esa relación de niño con esa ciudad? Bueno, no, pero perdón, eso ya parece una exageración mía, yo objeto el término de nostalgia. Yo no pienso que sea nostalgia quiere decir, miren qué maravillosa era la ciudad de tiempos de Miguel Alemán, en cambio que fea es ahora. Perdón, que nostalgia es hacer un pasado de Walt Disney, es decir, miren qué encantadora ciudad, qué bonitas estas calles, ciudad universitaria. No, la nostalgia no existe. Yo estoy a favor de la memoria, de que no se olviden las cosas, no de decir que fueron mejores. De la ciudad pues no tenía ningún punto de comparación, no es que me pareciera bien o mal, y bueno, tenía cosas agradables, los tranvías, los ríos, pero también era una ciudad muy terrible y muy violenta. No creamos nada más, claro, nunca habíamos llegado al paroxismo de ahora, pero no se puede idealizar ningún pasado y mucho menos el de la Ciudad de México. Siempre esa terrible división entre los muy pobres y los muy ricos, ¿no? ¿Y dónde vivías o en qué colonia vivías? Bueno, siempre viví en la colonia Roma. Existe la casa todavía en Zacatecas 76, que no sé por qué, fue muy maltratada por el terremoto, pero se salvó
aunque ya estaba en ruinas, porque la rehicieron. Sin embargo, no es la casa que describe las batallas del desierto. ¿Sí? Las batallas del desierto es una ficción, pero siempre viví y después viví en Condesa, donde sigo viviendo hasta ahora. Decía Monsiváis que cuando menos no somos corruptos, porque seguimos viviendo en las mismas casas en que vivíamos hace 30 años. Todo el mundo mejoró y nosotros no. Sí. Esta es una prueba verdaderamente, no solo de que no somos corruptos. Lo de la casa sí, porque no lo puedes ocultar. No lo puedes ocultar, sí. Pero además, sí. como decía el maestro Luis Ríos, mis paredes queridas, ¿cómo voy a cambiarme de casa y voy a abandonar mis paredes queridas? Bueno, no, pero entonces, en contra o a favor de la nostalgia, que mis paredes queridas eran de un barrio de clase media, de una casa muy, muy clase media, pero ahora es espantoso por la basura que dejan en la esquina y que esa casa está invadida de ratas y de cucarachas todo el tiempo. ¿La actual? Mi casa actual, la que tú conoces. Sí. Entonces, ahora ya escribiría un texto nostálgico de 1990. Ya no digamos, todo estaba mejor en 1990. Bueno, y aquí la pregunta que siempre nos hemos hecho realmente, y que José Emilio quería aclararla desde el principio, no eres un escritor apocalíptico, yo luego explicaré por qué, no eres un escritor escéptico, no eres un escritor que de alguna manera, al contrario, yo creo que si algo es José Emilio Pacheco, es un escritor que nos alienta, que alienta a los jóvenes y que alienta a continuar y a seguir. Bueno, alerta, ya perdí también la lengua, iba a decir alerta a no cerrar los ojos ante todos los horrores de la vida, ¿no? Eso, el que tenga horrores no quiere decir que no vamos a vivir y que no vamos a atrevernos a vivirla. Es inútil no querer ver todo lo mal. Porque uno siempre piensa, bueno, también es una defensa, ¿no? A mí no me pasa, mi casa nunca se va a inundar. Puedo tener todos mis libros en Veracruz, claro, porque hasta hace poco, si uno vivía en un barrio de clase media, las inundaciones eran en Medellín, no, pero eso, hay como una justicia de la naturaleza este año, que por primera vez que yo recuerde, ha sido afectada en Monterrey, en Veracruz, en muchas partes, la clase media, y llegaba, bueno, es muy difícil, no sé si tienen idea de lo que son las casas de Veracruz, hay un patio de un mundo ideal, porque pensaba que no había ladrones, siempre estaba abierto, que nadie iba a entrar a asesinarte ni a matar. Entonces subía el agua, pero subía un escaloncito y ya no entraba en la casa. No, y ahora acabó con todo, en todas las casas, ¿no? Bueno, es 3/4 de Veracruz sí, inundado. Sí. Y ahí no podemos tampoco dejar de mencionar todo lo que significa y ha significado a últimas fechas la violencia. La violencia que ha atacado eso a lo que tú dices, al pueblo, y de alguna manera ayer decía Vargas Llosa que cuidado porque eso se va a extender. Es un cáncer, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo opino que yo lo dije, no me hago pasar por profeta, ni mucho menos. Yo no tenía la menor idea cómo voy a adivinar lo que iba a pasar en México si no sé qué va a pasar ni siquiera de hoy a las 12 de la noche. Pero sí insistí mucho en este problema de la violencia. Y todo el mundo decía, pero qué pesimista, qué apocalíptico, jajaja, no hay que hacer de caso. Pero bueno, pero tampoco puedo decir ahora me tienen que reivindicar, porque quedé como un inocente ante todo lo que pasó. Mis advertencias más pesimistas son juego de niños, ¿no? Sí. Y de alguna manera vienen de mucho tiempo atrás, o sea, ahora casi podríamos confirmar que buena parte de todo de alguna manera profecías que como decía Monsiváis, nuestro profeta es José Emilio Pacheco en ese sentido. Entonces estamos comprobando algo que es terrible decirlo, tú nos dijiste hace mucho tiempo, sobre todo en tus artículos periodísticos. Claro. Bueno, es más, yo tengo la suerte, José Emilio, de haber hecho alguna sección, como se llama, el inventario en Teorema de la Cultura, y ahí ya muchas veces señalaste el apocalipsis que viene. Que fue invención, yo lo decía, el día del auditorio. Yo no creo que sea mérito mío, yo no tengo ningún... Yo quisiera haber sido el Pulpo Paul, ¿verdad? Pero no tenía... el mérito es de
El mérito es de la literatura, así que ahora hay una corriente muy fuerte por darle al Pulpo Polo el premio Cervantes. ¿Verdad? En España, sí. Entonces, que es la literatura la que tiene esa capacidad de captar la realidad social y que no depende, por supuesto, del autor y de la autora. Si dependiera, pues yo haría una poesía cada semana, ¿no? No, me acuerdo en particular una cosa, cuando en el momento de Acteal hubo una protesta de los integristas musulmanes porque llegó al gobierno de Argel una tendencia política que no les gustaba y empezaron a hacer unas matanzas muy cruentas, horriblemente crueles. Por ejemplo, envolver en los intestinos, en las tripas de unas personas, las cabezas cortadas y todo eso. Y yo escribí, y a mí me aterra esto, hay que tener cuidado para que nunca podamos llegar a México a estos niveles de crueldad y de sadismo. No sabes cómo se rieron. ¿Cómo se ve que eres un ignorante? No sabes lo que es la cultura árabe, es totalmente distinta a la mexicana. Eso nunca pasará en México. Yo conozco muy bien cómo está la cosa en Chiapas y miren, pero ahora no voy a decir, ahora me deben pedir excusas, ¿no? Porque no fue una cosa mía, no fue que yo me diera cuenta, simplemente el temor de que pasara eso. Y que de alguna manera ha sucedido. Vivimos en un mundo que nuestro querido y gran poeta de alguna manera ha adivinado y ha visto, y dentro de los ámbitos que nos, ni modo, atosigan, aterran, no podemos escapar a la televisión. Y hay un poema de José Emilio que dice Apocalipsis de la televisión, por la televisión, por televisión. Sí. Apocalipsis por televisión. Fíjense cómo se acordó del título. Trompetas del fin del mundo interrumpidas para dar paso a un comercial. Bueno, es un poemita de 1973, pero yo les juro que el 11 de septiembre te veía como, y había un corte para pasar los anuncios de condones y de Coca-Cola. O sea, la publicidad y el mercado vencen todo. Yo no dudo que si de verdad un día hay el apocalipsis, esto llega a patrocinio de Mitsubishi, que compre, sí. Porque además todos vimos la caída de las Torres Gemelas por televisión. Claro, ¿y cómo lo va a ver de otras maneras? Y esto es anterior. Sí. Pero no, yo decía, bueno, yo agradezco mucho esto, pero para quitarme cualquier pretensión de profecía, porque eso ya te tocó, ya me habías pedido que hiciera inventario en el diorama, y yo estaba en Canadá. Fíjense nomás qué cosa tan curiosa, que tuve que interrumpir la sección en 1900, digo, es muy lejano para ustedes, pero no es la edad de las cavernas. En 1964, no digamos que no había internet, no había ni siquiera fax, había que mandar el artículo por telex y salía carísimo y salía lleno de errores. Entonces yo le dije a Ignacio, no voy a suspender esto, aunque me hacía muchísima falta como dinero, porque sale con tal cantidad de ratas que no vale la pena. Pero entonces yo estaba como profesor visitante en la Universidad de Toronto y en Canadá, ¿no? El profesor de la Universidad de Toronto era una persona que fue famosísima. Yo quisiera que levantara la mano, pero el intelectual más famoso del mundo. ¿Quién ha oído hablar aquí en esta sala de Marshall McLuhan? No, ni mejor que en Estados Unidos. Mejor que en Estados Unidos. Marshall McLuhan es el gran profeta de los medios y todo. Entonces hay esa institución en las universidades norteamericanas que se llama el Faculty Club, ¿no? Que es un lugar donde se reúnen los profesores, y yo con mucha pena, porque era un total extranjero, pero al ser profesor visitante tenía acceso al Faculty Club. Entonces una noche, la noche cerca de Navidad, McLuhan acababa de regresar de un congreso que organizó Televisa en Acapulco y se enteró, me dice, ¿usted es mexicano? Sí, yo acabo de venir de México. ¿Y qué le pareció? Dice, no me pareció, a mí me da terror lo que va a pasar en México. ¿Por qué, señor o maestro McLuhan? Porque tiene publicidad de primer mundo, o sea, se ofrece por televisión los mismos productos que en el primer mundo a uno de los países más pobres del planeta. Eso solo puede traducirse en una violencia extrema. Así es que hagan lo que puedan. Le digo, sí, pero yo no puedo hacer nada, pero que eso, o sea, ese sí fue una buena
una buena profecía de McLuhan, ¿no? ¿Cómo andamos? Mal, ya, yo creo que ya les damos la oportunidad. Sí, porque se trataba de eso. Sí, perdón, no te dejé. No, los protagonistas aquí son ustedes. Ustedes ya han esperado tanto Ustedes que han esperado y que admiran a José Emilio y todo, y que hemos estado tan verdaderamente ansiosos de que ustedes... No sé, me da pena darme un poquito de agua para Yo te los traigo. Sí, así es que, ¿quién tiene las hojitas? A ver cuánto podemos responder, ¿no? Oye, yo creo que se subió, otra vez se subió la luz, ¿eh? Muchas gracias, perdón tanta molestia, hombre. ¿Sí? Bueno, ¿tú tienes las oídas? Bueno, pero yo quiero, en este homenaje a José Emilio Pacheco... No, es homenaje. Ah, ¿no? No, para mí sí. Bueno, para eso por estar contigo. El homenaje es para ustedes que me permiten estar en su compañía. Sí. No, yo sí quiero nada más para que lo recuerden, lo lean, que es el mejor, ahora sí, homenaje a un escritor, sí. Leerlo. Yo quiero simplemente leerles rápidamente mi poema predilecto de José Emilio, a quien me jacto de haber leído. Oye, Mario Vargas Llosa me decía que fuiste el primer escritor mexicano que leyó. Eso me decía Mario Vargas Llosa ayer. Sí, Mario es que nos conocimos muy jóvenes. Mario es muy generoso conmigo siempre. Pero bueno. Bueno, perdón que te interrumpa, pero eso sí me da mucho gusto porque es un poema de esa misma época, de ese 74 de Canadá, y a mí me gusta y nadie, es el primero que se fija en él. Yo lo he difundido por todos lados. Te lo agradezco mucho. Yo lo he difundido y además les confieso una cosa. En estados de depresión siempre lo releo. Ahí donde ven al maestro del Apocalipsis y de las profecías, bueno, pues también escribió un poema que nos alienta, que nos le da sentido a que nos levantemos de la cama. Fíjense esto. En la madera que se resuelve en chispa y llamarada, luego en silencio y humo que se pierde, miraste deshacerse con sigiloso estruendo tu vida y te preguntas si habrá dado calor, si conoció alguna vez la forma del fuego, si conoció alguna de las formas del fuego. ¿Tiene una memoria? No, por el ritmo, sí. Es que me lo pasaron. Si conoció alguna de las formas del fuego, si llegó a arder e iluminar con su llama, de otra manera todo habrá sido en vano. Humo y ceniza no serán perdonados, pues no pudieron contra la oscuridad. Tal leña que arde en una estancia desierta o en una cueva que solo habitan los muertos. Qué poema, perdón que se los diga, pero yo lo tengo entre mis grandes poemas. Muchísimas gracias. No, además, pero ese poema además es muy... No, pero qué curioso, ¿no? Es este libro que se llama, el libro que se llama Islas a la Deriva es el libro de Canadá. Entonces, así como para los canadienses y los norteamericanos venían a México antes de la violencia, porque les parecía muy exótico, era el calor y la arena y las playas. Para mí lo que me resultó totalmente exótico fue la nieve y las chimeneas. Nosotros no veíamos nieves ni chimeneas, ahora sí ya pasamos a la... Sí, ya. Y también ahora vamos a hacer esperar a Mario Vargas Llosa y a Saltillo. No, pero ¿no van a pasarnos las preguntas? Sí. ¿Ya están listas? El problema es que lo están esperando. Yo seguiría indefinidamente, y también Ignacio. Yo seguiría indefinidamente con ustedes, pero leyéndoles poemas de José Emilio, hablándoles de José Emilio, de todo lo que
nos ha dado de todo su literatura, que por suerte la tenemos, pero parece que tenemos ya poco tiempo para poder... No tenemos nada. Pero contémosle lo que comentábamos con los fotógrafos al entrar aquí. No, que dice no es un homenaje, pero hoy recibí el mayor elogio de mi vida y el más bonito, que mucha gente me ha felicitado, me dice, me encantó su discurso de ayer, qué valiente y qué bien escrito. Y le digo, pues que yo no leí ningún discurso. ¿No es divino? Y ahora pasará la historia el discurso de José Emilio Pacheco al recibir los honoris causa. Al recibir los honoris causa, ¿no? Yo no fui, fue Linda Manzanilla. A ver, aquí Fue Linda Manzanilla. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver. A ver, yo las leo, ¿te parece? Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la versión de Café Tacuba de las batallas en el desierto? Muy cómoda. Me gusta mucho y estoy muy agradecido porque no tienen ni idea de la cantidad de personas que han leído el libro gracias a Café Tacuba. Incluso un escritor joven, muy joven, peruano, muy bueno, en España, que se llama Santiago Rocagnolo, me decía, yo conocí el libro por Café Tacuba, y me dice que si había ganado mucho dinero. Le digo, yo no he cobrado un centavo. Y los de Café Tacuba, muy amables, y no los conozco, por las razones que decía, y dijeron, me invitaron a cenar, esto lo he contado varias veces, no hay ninguna novedad, me invitaron a cenar cuando coincidimos en Querétaro. Dice, ven al concierto, y al terminar el concierto, ya tenemos un restaurante donde están esperando. Yo estaba con Monsiváis, ¿te lo conté eso? Sí. Entonces, la Plaza de Toros de Querétaro, llena de jóvenes como ustedes, 30,000 o 40,000, y en una esquina, dos cabecitas blancas, que éramos Monsiváis y yo, pero tuvieron tanto éxito que tuvieron que salir en un oscuro, escondidos, o sea que no hubo oportunidad de conocer a Café Tacuba, bueno, de conocer, hablar con ellos, pero sí les agradezco mucho lo que hicieron. Y lo que más me asombra, ya es una canción de hace bastante, pero lo que más me asombra es que en el que es rock, rola, lo que hablan como si todo el mundo hubiera leído el libro, como si todo el mundo estuviera enterado de lo que se trata, ¿verdad? Eso es muy notable. Bueno, aquí es que están buenísimas, es que creo que tenían que haber hecho ustedes la entrevista y no yo. Sí. De veras, es que es impresionante. Si escribiera una novela acerca del México actual, ¿qué tema le gustaría abordar con mayor pasión? Alan, de la Facultad de Fe, CP y ESE. Por ahí anda Alan, ¿verdad? Bueno, qué bonito, ¿no? Muy bonito. Si escribiera una novela sobre el México actual, me gustaría enfrentarme no solo al fenómeno, sino al enigma de la violencia, pero me temo que yo ya no tengo las fuerzas ni los conocimientos, que eso ya le corresponde a la generación de ustedes, ¿verdad? Pero a partir de la obra de José Emilio Pacheco. No, porque yo no me conocí, yo conocí otro México, en que esto era impensable. Claro que puedes encontrar antecedentes, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero fíjate qué bonito es. ¿Cuál debe de ser el rol de la universidad y de sus estudiantes en la constitución de un futuro deseable y probable? ¿Qué nos puedes decir? Eso sí no sé, me gustaría poder ser, dar consejos de cómo mejorar, si yo supiera cómo mejorar este país. Bueno, ¿Y la universidad? Bueno, la universidad sí, yo creo que ser muy crítico, pero no solo muy crítico, sino también muy autocrítico. Pensar que un deber muy grande es hacer bien lo que está haciendo, estudiando, tratando de prepararse lo mejor posible. Y eso es responder, porque una cosa que nos olvidamos es que estamos aquí porque ese pueblo mexicano es quien ha pagado nuestros estudios, es el que nos ha permitido estar aquí, ¿no? Entonces yo ante eso sí me siento muy responsable, ¿sí? Tengo que devolver, aunque sea mínimamente, lo que sea. Pues dice, bueno, ¿yo qué les debo? Bueno, es que les debes de que en una tortilla pagan un impuesto que nos permite cobrar nuestros sueldos, ¿no? Perfecto. Sí. Fíjate qué bonita. ¿Qué ha significado para usted el hecho
de pertenecer a la Universidad Nacional Autónoma de México? Qué buena pregunta, ¿eh? Bueno, ha significado todo. Me asombra que apenas ahora se den cuenta, porque aparte de lo que decía Ignacio Solares, el primer libro de la revista de la universidad, bueno, hice esta colección, la Biblioteca de la Estudiante Universitaria, durante bastantes años, el programa de Entre Libros, pero ¿cómo les hablo de un programa que no pueden haber oído, porque estaba a miles de años luz de su nacimiento? Ayer recordaba, por ejemplo, con Mario Vargas Llosa, que en el año 62 llega un joven escritor mexicano a México, claro, ¿a dónde va a ir? A Difusión Cultural de la Universidad. Y entonces Rosario Castellanos y yo le hacemos una primera entrevista a ese joven peruano. Y habla de que tiene una novela muy larga, que no sabe si podrá publicar en su país, y que lo ha mandado a un concurso de Seix Barral. Se llama Seix Barral, y la novela se llama La Morada del Héroe, que va a ser La Ciudad de los Perros. Y así García Márquez, así Fuentes, todo eso, muchos años haciendo... Bueno, aquí se publicó el primer cuento de García Márquez en la universidad. Yo lo publiqué. Yo lo publiqué. Pero no por mis pistolas, no porque yo sea un genio que descubra, sino, y además les cuento inmediatamente el reverso. Yo era secretario de redacción, y entonces dice, solo que no tiene título, ponle tú el título, y le puse los signos oscuros, y a García Márquez no le gustó, se lo quitó y le puso otro título. Pero eso no es como digo, usted conoció, y la gente cuando dice, yo nunca digo Mario ni Gabo, me dice este tipo, ¿qué los va a haber conocido? Están mintiendo. Digo, no es una cosa de importancia, simplemente de edad, de ser contemporáneos. Afortunadamente está aquí, Vargas Llosa. Que no miento y que no me estoy adornando. Era eso, sí. Bueno, pero después de que conocemos que André Gide rechazó Busca del Tiempo Perdido, sí. Y sabemos que a García Márquez le rechazó Carlos Barral Sueño en Soledad. No, eso no fue así. Bueno. No, el que rechazó, esto que yo pienso, pobre señor, no todos nos equivocamos y yo más que nadie, pero pienso que habría que crear un premio que se llamara Guillermo de Torre. Guillermo de Torre era el cuñado de Borges y era el director editorial de la Editorial Losada. Entonces creo que el récord de Guillermo de Torre es insuperable. Rechazó Residencia en la Tierra de Pablo Neruda, rechazó Libertad bajo palabra de Octavio Paz y rechazó 100 años de soledad. Y no solo eso, sino, perdón, ya estoy equivocado, ya en mi mente, rechazó La hojarasca, perdón, estoy difamando y le mandó una carta diciendo, señor García Márquez, dedíquese a otra cosa porque no tiene el menor talento por la literatura. Entonces sí, hay que ser... Yo tengo unos errores tan ridículos y grotescos como los de Guillermo de Torre, que algún día saldrán, como todo sale, pero cuando menos no han sido por mezquindad, no han sido por negarle nada, sino he dicho, en el año de 1970 yo juro que los grandes escritores mexicanos van a ser tales, y no fueron. No siempre, pero mejor eso que decir Bueno, gracias compañeros, porque de veras ustedes tenían que haber hecho la entrevista. No, sí, yo. No, todo. Pero qué maravilla de preguntas. Fíjense esta pregunta que la verdad es que tenía que haberle hecho yo, y ahora sí, yo también, así como José Emilio, digo, bueno, qué barbaridad, qué bueno que aprende uno tanto de los jóvenes. Mucho, sí. No, y yo que soy profesor y por aquí debe andar alguno de mis alumnos y todo, siempre digo que el privilegio mayor es convivir con ustedes y aprender de ustedes. Fíjense qué buena pregunta. No tiene el nombre de quien la hizo, pero me parece buenísimo. José Emilio Pacheco, ¿qué libros lo han acompañado durante su vida para verle? ¿Qué libros lo han acompañado durante su vida? ¿Suyo o de alguien más? El directorio telefónico. Sin duda. Eso es irrefutable, de verdad. Sí. Sin él no se puede vivir. ¿Pero qué libros son tuyos así de cabecera? Dinos 3 libros que han estado contigo a lo largo de tu vida, más o menos, pues es difícil. Es como cuando perdón, para ayudarlo, cuando le preguntaron a Oscar Wilde, oiga, díganos los 10 mejores libros de la historia de la literatura. Dijo, perdón, pero solo he escrito 7 apenas.
No, pero ¿qué libros nos han acompañado? ¿Qué libros dirías ahorita? 3, 4. Bueno, es que son Miserables. puro lugar común, la Biblia. La Biblia. La Biblia, el Edipo Rey, Edipo Rey. ¿Qué más? Pues todos los que hemos leído todos, sí. Esta es José Emilio Pacheco. ¿Qué opina de la trascendencia? ¿Es posible concebirla? No sé. ¿Trascendencia? No sé. La trascendencia humana, es que es bonita pregunta. Pero no sé, no tengo mentalidad abstracta. No puedo contestar nada teórico, nada abstracto. Yo soy una persona de cosas prácticas. Puedo contestarle eso, pero aplicado en algo, sobre una flor, sobre una piedra. En abstracto no sé nada. ¿Sí? Bueno, pero aquí también hay otra muy buena. No, si las preguntas son muy buenas, el que no soy bueno soy yo. No, pues las preguntas son buenísimas. Como crítico de sí mismo, ¿cuál considera su obra mejor lograda y por qué? No, uno nunca debe ni puede decirlo. Ya, ¿no? ¿No ya? Sí. ¿Pero qué vamos a seguir? Bueno, y puedo decir, pero también es otro lugar común. Considera su obra mejor lograda la que estoy escribiendo. Uno siempre considera la que, sí. A ver. No, lo que sería interesante es preguntarles a los jóvenes ustedes, cuál consideran. Sí, a ver, pero lástima que no. Faltan 5 minutos, tenemos que echarnos. Tenemos 5 minutos. Sí. Y nos siguen para llegando. Para que puedan descansar, para que puedan tener un intermedio. No, claro. No, pero no. Esta es muy buena. ¿Qué prefiere, escribir poesía o prosa? Igual, no hago ninguna diferencia. ¿No? No. Que si hay algo personal detrás de sus poemas. Siempre. No se puede. No se puede hacer nada. Puede estar muy disfrazado, por supuesto, pero no puede haber nada que no sea personal. Sí. Ahora, esta sí es muy complicada, pero puesto que José Emilio, como lo sabemos, nos ha ilustrado tanto sobre este tema, dice, ¿de alguna manera podrá tener solución lo del narcotráfico en nuestro país? Vas a decir no sé, no digas no sé. Bueno, por lo pronto, pero claro, enseguida se echan en contra de mí diciendo que soy un irresponsable, que no sé nada. Yo creo que la legalización, es decir, yo pienso en lo que pasó. Pensar, perdón, mañana salgo en el periódico y decir que vine a corromper a la fuente. Lo que pasó en los Estados Unidos, yo lo único que puedo aspirar, yo no sé cuál es la solución, pero a lo único que puedo aspirar es a que disminuya la sangre, a que disminuya la matanza. Pasó en Estados Unidos, se legalizó el alcohol y disminuyeron. Me dirán que después se volvieron gángster, sí, pero en este momento el problema son las drogas. Y la guerra está perdida. La guerra está perdida, como está perdida la guerra de Irak, como se perdieron los franceses la invasión de México. No se puede combatir por medios regulares, por un ejército regular, lo que no es regular ni es profesional. O sea, los franceses en México en los 60 del siglo pasado, o los norteamericanos en Irak, pueden ocupar un lugar y decir, ya triunfamos. Sí, pero en el momento en que los desocupan, ya lo recuperan nosotros. ¿Por qué? Porque hay una identidad entre ese enemigo y los campesinos, los cultivadores. Si hay apoyo popular, claro, no hay forma de vencer eso, ¿verdad? Entonces, pero son preguntas muy difíciles de contestar, no quiero ser irresponsable. Yo lo que no quiero, como dice, yo no quiero hablar de política. ¿Por qué? Ya no quiero hablar de política. ¿Por qué? Porque la política lleva a la muerte. Yo no quiero que nadie muera por mi culpa, ¿no? Porque más uno no se arriesga, uno manda a la muerte a los demás y queda tan tranquilo. Entonces hay que tener eso como responsabilidad. Bueno, felicidades muchachos por todas las preguntas. Esta es buenísima. No, dice, excelente, muchas gracias. Oigan, de veras, gracias por su participación, gracias por estar aquí, gracias por de veras haber compartido con ustedes estos momentos con un escritor tan ejemplar. Fíjense esta qué buena pregunta es. Dice, la escritura es un infierno, como dice Tomás Segovia. Yo no sabía que lo decía Tomás Segovia. Bueno, no importa, capaz que nunca lo dijo, pero no importa. Ahora hay que adjudicarle
a Tomás Segovia, que dijo que escribir es un infierno. Por lo pronto, para mí es lo más angustioso que puedo hacer en la vida, y sin embargo, como dice mi maestro Gonzalo Celorio, odio escribir, pero qué maravilla haber escrito. Ah, no, eso siempre, sí. Yo pienso en lo de Woody Allen, ¿no? Que dice Woody Allen, la vida es horrible, el mundo es un infierno, la gente es malísima, todo va a salir mal, vamos a la desgracia, a la enfermedad, a la muerte, pero si viene un tipo de Al-Qaeda a matarme, yo de rodillas le suplico que me deje seguir viviendo. Yo creo que eso es muy cierto, ¿no? Eso es muy cierto. Bueno, pues entonces la pregunta es en ese sentido muy aguda, porque dice, la escritura es un infierno, como dice Tomás Segovia, o implica cierto placer, como se traduce, vive el ejercicio escritural José Emilio Pacheco, porque José Emilio Pacheco traduce un gran gusto por la escritura. A ver, es un infierno. Bueno, es que no, es como decir eso, la vida es maravillosa o es terrible, la vida es maravillosa y es terrible. Claro que es muy placentero escribir cuando las cosas están saliendo bien, pero cuando salen mal, es como decir, dormir es un placer o una tortura. Bueno, si son insomnes, es una tortura. O si tienes pesadillas. Si tienes pesadillas. No, pero el problema yo creo que es que son las dos cosas, que una va ligada con la otra, que no podemos decir solo es un paraíso o solo, como la vida también, ¿no? Ah, la vida es paradisíaca, la vida es maravillosa, o la vida es infernal, la vida es doble. Es las dos cosas, es la ambigüedad de todo en el mundo. Ahora sí ya, ¿no? Ya me va a seguir pasando más, no, ya no. Estira lo más que puedas, no llega Vargas. Perfecto. Bueno. Que no use ese verbo, porque nos van a... Primero yo primero digo lo de después esto que es por inmoralidad. ¿Verdad? No, pues tenemos... Aquí. Tenemos sí, todavía un momentito. En cuanto llegue, muy bien. Tenemos todavía un Tienen momentito. que descansar mucho tiempo aquí. Oigan, ¿no están hartos de todo lo que hemos estado hablando? No. ¿No están cansados de hablar con...? Pero ¿por qué no salimos y hablamos? No, después, ya no. Para que descansen. No, para que están veras, felices, hombre. hombre. Yo si llevo 2 horas sentado ahí, yo digo, ¿a qué horas terminarán estos tipos? ¿A qué horas terminarán estos tipos? Yo lo que quiero es salir a respirar aire. No, es que de verdad, muchachos han sido tan inteligentes en sus preguntas, que aquí viene una, que perdón. No, el que no ha sido inteligente su respuesta yo, pero sí. No, y no ha sido ya inteligente me yo en mis preguntas, pero esta ha sido buenísima. A ver. Fíjense esta, qué agudas. A ver, vamos a ver. Lo que pasa es que a veces la letra no se entiende bien. Pero dice, ¿a qué, ahora en la celebración del centenario de la UNAM, ¿sí? Que finalmente han festejado miles de jóvenes, ¿qué opina usted del trayecto de la educación en esta universidad? ¿Cómo ves la educación? No puedo, tengo que escribir un libro para que usted se No, pero sí vamos a traducirla, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿cómo ves lo que está sucediendo en cuanto a la educación en México? O sea, ¿cómo ves el trayecto, lo que hemos avanzado? Es que permítanme decirles que de las campañas de alfabetización que hizo José Vasconcelos cuando fue secretario de Educación y que repartía libros clásicos en pueblos y rancherías, etcétera, yo creo que hemos avanzado, ¿no, José Emilio? A ver, ¿cómo ves lo que ha sido la educación? De alguna manera, tú que en ese sentido te has clavado tanto en el tema, lo que ha sido la educación en este país y sobre todo en la UNAM. Solo puedo contestar mediante cosas prácticas. Por ejemplo, eso que se dice mucho, cuando Vasconcelos lanza, siendo secretario de Educación, ya no era rector de la universidad, lanza la colección de clásicos, ¿no? La Eneida, la Divina Comedia, todo el gabinete, casi todos militares, le dicen, licenciado, usted está perdiendo el tiempo, porque está, y eso que eran revolucionarios, está lanzando esto a un pueblo de idiotas y analfabetos que no lo sabe apreciar. Entonces, Obregón hacía, tú conoces muy bien muy frecuentes giras en trenes, en ferrocarriles. Incluso había sido el ferrocarril se desarrolló de una de las poquísimas etapas
de paz de la humanidad y fue el gran instrumento militar de Obregón, porque le permitió presentar una batalla en el Bajío y al día siguiente en Esperanza, Puebla, todo esto contra generales de caballería. Aumentó una velocidad muy grande. Desgraciadamente, como siempre nos pasa a los mexicanos, después de este gran adelanto estratégico de Obregón, enseguida vino la aviación y llegaron los tanques. Por cierto que yo no sabía, fíjense qué mala suerte tenemos, que eso estamos muy orgullosos, porque el primer bombardeo aéreo de la historia fue el que ordenó Obregón en 1913 frente a Guaymas. En efecto, un avión mexicano bombardeó ¿cómo se llaman? No, los aviones, dije, torpedero o algo. Y bueno, estuvo muy bien. Lo que no estuvo tan bien es que ninguna de las balas le dio al barco Huertís. Todas cayeron en el mar. Bueno, entonces van por un camino y se detienen en un pueblo a tomar agua. Eso lo cuenta Vasconcelos en las memorias. Así es. ¿No? Y hay esta típica imagen que recogieron los norteamericanos del tipo dormido contra la pared. Y dice, a ver, licenciado, señor ministro, pregúntenle, dice, oiga, amigo, ¿cómo se llama este pueblo? Pues no sé, señor. ¿Y usted de dónde es de aquí? A ver, este hombre es un subhumano, es de aquí y no sabe ni siquiera, y para eso está haciendo usted la Divina Comedia. Bueno, pero Vasconcelos creía en algo que se llama la diseminación. Posiblemente hicieron 20,000 de esos ejemplares y 18,000 no los entendieron, pero llegó a gente que lo entendió. Yo lo vi, bueno, ¿para qué presumo? Sería absurdo presumir. Fíjese nada más, yo, un niño de 6 años, de repente me veo leyendo El Capitán de no, eso no, pero tuvo una serie paralela, los libros verdes, los libros de clásicos para grandes, las lecturas clásicas para niños. Y eso se ve que seguramente mis padres los compraron en 1924 y 20 años después me los encuentro en mi casa, en un closet, y los empiezo a leer con enorme gusto y admiración. Ahí está la diseminación, que uno nunca sabe, pero primero hay que hacer. Dice, no va a entender. Bueno, tú lánzalo. ¿Cómo es lo del Evangelio, la semilla? Tú lanzas la semilla. Una semilla muere y ahí florece. Eso es. Entonces, yo creo que ha sido muy importante la universidad en materia de difusión. Ahora, yo soy un beneficiario de lo de Vasconcelos, que eso se olvida, porque no sé por qué ha sido tan hostil la posteridad con Jaime Torres Bodet, las reformas a la escuela primaria de Jaime Torres Bodet, y creo que los problemas comienzan cuando adopta, o no sé si antes del modelo neoliberal, pero que se separa. Un momento verdaderamente trágico fue lo de la enseñanza del español, que se pone, no sé, ustedes ya no la alcanzaron, eso lo habían quitado, ¿no? En la escuela primaria imponen la gramática estructural, y entonces con eso se separa a las generaciones, separan a los padres de la función tradicional de enseñar la lengua a los hijos, ¿no? Que nos preguntaban los niños alguna cosa de estructuralista, ¿qué es? Y ya, entonces el padre se sentía ignorante, por tanto no podía hablar. Y después, yo adoro el inglés, yo quisiera que todo el mundo supiera y hablara muy bien el inglés, que ni aprendimos bien el inglés y dejamos de estudiar bien, de estudiar la gramática española. Con cosas tan sorprendentes que ya no es que uno sea tradicionalista, ¿cómo va a luchar contra algo tan ya impuesto todos los días que dice, ¿cómo se llama? Déjame, ya se me está yendo el festinar. Festinar, dice, no, yo no creo que el PRD debiera festinar esto que pasó en la festinar, que cree, por nuestra profunda ignorancia, que cree que viene de festín. ¿No? Están festinando lo bien que les salió la fiesta del centenario en Ixmiquilpan. No tiene nada que ver con festín. Festinar quiere decir apresurar. Fíjense nada más qué disparates cometemos. Hay el lema en latín
que dice festina lente, apresúrate lentamente. Si quieres vestirte rápido, festina lente. Y otra cosa que me sorprende más todavía, la desaparición de ninguno y de ninguno. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? Ninguno. Ninguno y ninguna han desaparecido totalmente del español de México. Dice, afortunadamente el día de celebración del bicentenario no hubo algún problema, ¿no? Ningún problema, alguna, sí, eso lo he visto como cosa muy, muy notable de los últimos años, y que sí, a mí no me importa el vocabulario, que hay siempre, el idioma tiene que estar renovándose constantemente, y la desarticulación de la sintaxis, que ya, sobre todo, esos fueron los periódicos, como Reforma y todo esto, que ya Sí, ¿verdad? Con eso ya... No ponen verbo. No ponen verbo, pero entonces ya no sabemos, ya no sabemos cuál es el verbo. Y sí, el golpear el español y alejar el español de nosotros, eso sí me parece terrible, tenemos terrible. que hacer. Bueno, ahora sí, ya No, ya la última, ¿no? Es que yo no quiero aburrirlos a ustedes. ¿Sí? No, Sí. no, ya va a llegar Vargas Llosa. Bueno, nomás una última pregunta que me gustó, porque se las respondo primero con un poema de José Emilio, porque dice que la visión de José Emilio siempre ha estado a favor de la justicia social y de los pobres, etcétera, en todo, sobre todo en la parte periodística. Y yo traía un poema que se llama Los Herederos, Sí. que es precioso. ¿Ese es de qué año? Los Herederos es de la época de Diorama. ¿Ves? No, está en Irás y no volverás. En Irás y no volverás. Ok. Fíjense qué poema, para cerrar, es la última pregunta para que nos la responda José Emilio. Mira a los pobres de este mundo, admira su infinita paciencia. Con qué maestría han rodeado todo, con cuánta fuerza miden el despojo, con qué certeza saben que está perdido, que ya muy pronto ellos, sin pausa, heredarán la tierra. Muy bien, pero me parece que falta un verso, ¿no? No Hace. ¿Esto dónde es? Porque esto me recuerda una cosa que colgaron en un arbolito en Aguascalientes. Sí, espérame, han rodeado todo. Miren el despojo con qué. Saben que estás perdido. Fíjate nada más la importancia, una letrita, yo creí que está perdido, ¿no? No, que estás saben que tú que lo estás leyendo. ¿Sí? Saben que estás perdido. Sí. Bueno. Pero en ese momento, esos poemas se veían como muy ridículos. ¿Cómo puede defender a los pobres? ¿Qué cosa Pero actualmente sigue siendo importantísimo. No, actualmente sí, bueno, es que ya ellos han demostrado lo importante que es, ¿no? Y que finalmente nos están demostrando que heredaron la tierra. Pero ya la heredaron. Como cuando decían los tecnócratas, estas medidas, se arrojará que se perderán 550,000 empleos. Estas medidas no tendrán ningún coste social, ¿no? Estás pensando en la época de... Ahora, y bueno, y son los hijos de esa generación. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a esperar a que...? Sí. Bueno, siempre tendremos la esperanza de que se haga justicia, y yo no tengo duda, ahora sí que me permito decirte una frase que por ahí